nosotros con este tema sobre la enseñanza efectiva de una segunda lengua o lengua extranjera. Antes de iniciar, para un poco conocerlos y saber, supongo que la mayoría de ustedes son profesores de lengua y me gustaría si me pueden hacer favor de escribir en el chat de aquí del Zoom de qué lenguas, cuáles son los idiomas que enseñan, para que yo un poco me dé cuenta de el interés y si sí, efectivamente enseñan idioma o toman idioma. No sé cuál es el interés, pero veo que hay hebreo, hay francés, inglés, muy bien. Ok. Otro de inglés, español, muy bien. Hebreo. Ajá, muy bien. Inglés. Interés por lectoescritura. Inglés. Aprendiendo y estudiando. Hebreo e inglés, muy bien. Otros idiomas, a ver si tenemos por ahí. Nada más para ubicar. Muy bien. Inglés y francés. Ok, ok, bien. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar directamente con la presentación. Les doy otra vez la bienvenida. Me presento rápidamente. Mi nombre es Dafna Zaslavsky. Yo me he dedicado los últimos 10 años en especializarme en el área de enseñanza de segunda lengua y dirijo el departamento de hebreo de la universidad. Lo cual nos ha dado digamos, la posibilidad de tener un amplio laboratorio para probar todo lo que estamos investigando, leyendo y conociendo a través de una red de algunos colegios de la red judía, donde aplicamos los conocimientos en la enseñanza de hebreo. Entonces, lo que hoy les comparto y un poco todo lo que hacemos en el departamento, y tenemos este diplomado que arranca en enero, que hay un diplomado para enseñanza de hebreo y otro que es más general, que son principios de enseñanza de segunda lengua. Bueno, pues todo lo que les comparto hoy son cosas que hemos podido de alguna manera combinar o integrar entre la teoría y la práctica. Entonces, nos seguimos. Veo que hay varios que vienen de enseñanza de hebreo. Supongo que muchos no son, o sí son de México, pero no son de los que han trabajado a lo mejor con nosotros. Muy bien, pues bienvenidos todos. Les comparto la presentación y arrancamos. Acuérdense, cualquier duda la pueden ir escribiendo en el chat y en algún momento me tomaré el momento para ver las dudas. Y al final podemos, obviamente, darnos un espacio para todas las dudas que haya. Muy bien, bueno, pues hoy quiero recalcar lo que es el proceso efectivo de enseñanza, ¿no? Como seguramente todos ustedes han preguntado, bueno, pues, ¿cómo hacer más efectivo este proceso y de alguna manera asegurarnos de que nuestros estudiantes, pues sí hayan adquirido el idioma? Entonces yo les comparto algunas ideas que de aquí, como les decía, algunas son teorías y algunas tienen que ver con la práctica. Entonces, pues un proceso efectivo de enseñanza. ¿Cuál sería el secreto de eso, no? ¿Cuáles serían los factores? Si yo hablo de factores, bueno, pues muchos factores van a intervenir en el proceso de adquisición de la lengua y muchas cosas van a influir en que sea algo efectivo. Sin embargo, hay algo que depende de nosotros, que es el proceso de enseñanza. Digamos, la adquisición es lo que le pasa al alumno y lo que nosotros hacemos, estamos enseñando segunda lengua o lengua extranjera, y entonces hay muchas cosas que sí dependen de nosotros, otras no. Y eso que depende de nosotros como maestros de lengua, muchas veces no los dominamos o no los cuidamos. Y entonces hacemos procesos que no son ordenados o no son, digamos, que tienen como una secuencia lógica dentro de la enseñanza. Y de eso quiero hablar sobre todo el día de hoy. Entonces, bueno, ante todo vamos a aclarar, ¿no? Supongo que han estado en otros espacios que se habla de lengua.
Pues primero aclarar qué es lengua 2 y qué es lengua extranjera, ¿no? La diferencia. Entonces, hay muchas definiciones. A mí me gusta esta, que finalmente hablan de que la lengua 2, o sea, la segunda lengua, es aquella que cumple una función social e institucional en la comunidad lingüística en que se aprende, ¿no? Es como que me parece que queda como muy claro que la segunda lengua pues tiene que ver mucho más con la cantidad de exposición a la lengua y mucho más interacción y función social dentro de la dinámica de la lengua, y eso es lo que define lengua 2. Cuando hablamos de lengua extranjera, pues es aquella que se aprende en un contexto en el que carece una función social. Y entonces, ¿qué entendemos por eso? Pues es una lengua que aprendemos una vez a la semana en un espacio pues muy acotado, donde no hay mucha exposición al idioma. Y eso es importante que nosotros como maestros de segunda lengua o lengua extranjera, pues lo tengamos muy en cuenta. Antes de emprender cualquier cosa, primero definamos pues cómo se comporta la lengua en nuestra universidad o en las clases particulares o donde lo hagamos. Pues es importante definirlo, porque de eso va a, ¿cómo se dice?, a depender muchas veces pues todo lo que implica la cantidad de horas, la cantidad de exposición, las capacidades de los alumnos, el ritmo de enseñanza. Muchas veces quiero irme muy rápido, pero bueno, tengo que entender que si el alumno me ve una vez a la semana nada más, pues ¿qué va a pasar en todos los días que no me vio, ¿no? Se lo olvidó, practicó, no practicó. Entonces, todo esto nos puede tener una claridad antes de otra cosa. Muy bien. Lo segundo que quiero mencionar el día de hoy en este webinar que compartimos es la importancia de determinar los niveles y trabajar con niveles estandarizados de idioma. Muchas veces me toca ir a colegios y entonces me dicen, sí, nuestros alumnos están en nivel avanzado, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué es para ti nivel avanzado? ¿Según qué? Entonces, aquí nada más aclararlo, ¿no? Hay dos estándares de idioma, básicamente son los más reconocidos, que son el del Mercado Común Europeo y el de ACTFL, que es el americano. Nosotros en la universidad desarrollamos todo un modelo de enseñanza de hebreo con el modelo americano. Y aquí tienen la equivalencia. Por un lado, ven cómo se marca, como ustedes seguramente conocen, el A1, el A2, el B1, el B2, etcétera. Y del otro lado, los niveles como los nombran en ACTFL, principiantes bajo, medio, alto, intermedio, bajo, medio, alto, avanzado, bajo, medio, alto y superior y distinguido. Entonces, bueno, lo importante es trabajar con los niveles y lo importante es conocer casi de memoria los niveles, ¿no? O sea, a lo mejor estoy diciendo algo que para todos ustedes es muy evidente, pero mi experiencia me ha dicho que muchas veces hay maestros de idioma que se ponen a enseñar idioma sin tener este conocimiento previo, no saben realmente qué implica estar en un nivel y cuáles son sus características. Si ustedes buscan las características, las guías de suficiencia lingüística de cada uno, van a encontrar exactamente a qué se refiere en las 4 competencias. Muy bien. Entonces, nada más para, no sé si ustedes conocen los niveles de ACTFL, supongo que, como digo, generalmente los maestros de lengua conocen los niveles del marco común europeo. Entonces, este es un nivel, es un ejemplo de un nivel que aquí hay un texto en morado, es un texto, y abajo es la definición del nivel. Entonces, si yo digo que en la lectura de intermedio bajo, lo que sus capacidades son, finalmente pueden entender alguna información de los textos conectados más simples, que tratan de un número limitado de necesidades personales y sociales, etcétera, lo que ven abajo descrito.
Finalmente, arriba es un ejemplo de esto que dice abajo. Entonces, si yo veo un texto como este, que está en español, y dice, este es el lugar más romántico de México, por solo 99 por persona por noche, el precio de una habitación doble incluye sus 3 alimentos, etcétera, etcétera. Este es un texto de nivel intermedio bajo. Quiere decir, en la escala de Axwell, nivel 4. Entonces, bueno, para mí queda muy claro que este texto me va a facilitar o me va a aclarar muy fácilmente cuáles son las características con las cuales puedo trabajar con este alumno. Es muy importante indicar el nivel de arranque, el nivel de inicio y el nivel esperado después de una temporada. Si ustedes trabajan en un colegio o trabajan, vamos a hacer un minutito nada más para que yo sepa, bueno, así rápidamente, voy a dejar de compartir. Si me pueden levantar la mano y tenerla levantada un rato, los que trabajan con adultos. ¿Quiénes trabajan con adultos? Ok. ¿Y con niños? Con niños. Hay más con niños, veo. Ah, ok, bien, súper. Ok. Bien, siempre me gusta ver más o menos el interés del público. Muy bien. Entonces, si yo trabajo en una escuela y, perdón, me adelanté, si trabajo en un colegio y finalmente yo tengo que pues cumplir y rendir cuentas a final de un ciclo escolar, pues desde un inicio saber que arranqué en el nivel 3 y voy a entregar a mis alumnos en nivel 4, ¿no? O de alguna manera establecerlo con la escuela. Es importante que tengan políticas de lengua. Es muy importante, siempre tengan políticas de lengua, siempre conozcan los modelos con los cuales trabajan, ya sea en un colegio o en una universidad o en sus clases particulares, pues cuál es el modelo con el cual están trabajando. Bien, cuando nosotros hablamos de impartir clases y que muchas veces entramos a dar clases y no conocemos absolutamente nada de las teorías, no sabemos investigaciones, sino que, bueno, yo sé el idioma y pues me gusta y voy a ponerme a enseñarlo. Entonces, a veces somos muy creativos o somos muy ingeniosos y entonces encontramos cosas muy padres en Internet o en otros modelos, pero no tenemos un marco claro de dónde viene todo esto que estamos haciendo. Y esta es la intención de este webinar y la intención del diplomado que nosotros promovemos aquí en la Universidad Hebraica, que, bueno, como les digo, hay para enseñanza de hebreo y hay también para otros idiomas, sino conceptos más generales de enseñanza de idioma. Entonces, una de las hipótesis o las teorías importantes que me parece a mí, que vuelvo a decir, esto es una apreciación mía, de que, porque bueno, hay un mar de teorías y de metodologías y de enfoques, pues yo voy eligiendo los que me parecen más adecuados con un proceso efectivo de enseñanza. Yo creo que la hipótesis de Krashen, Stephen Krashen, que obviamente puse mi foto con él porque es muy importante que todo el mundo sepa que lo conocí personalmente, él habla de cinco hipótesis, cinco líneas con las cuales finalmente después se van desarrollando. Ven que esto lo desarrolló en 77, en 80 y tantos, pero seguimos trabajando con estas líneas porque son fundamentales, son como, digamos, lo que nos va marcando una línea hacia a dónde podemos llevar una enseñanza efectiva. Y vuelvo a decir, personalmente, en los 10 años que he investigado, me parece que los enfoques comunicativos, natural, todos los que vienen hacia el uso del idioma, el funcional, el nocional funcional se llama también, todos estos modelos son los más efectivos para que se pueda hacer uso de la lengua. Entonces, ¿qué es lo que en realidad dice Stephen Krashen? Él dice así: primero, hay diferencia entre adquirir y aprender. Y la diferencia es, y probablemente ustedes ya lo saben, adquirir es
es un proceso no consciente. Eso es algo que me pasa cuando estoy expuesto al idioma, estoy inmerso en él y finalmente aprendo y no sabría decir ni cómo, ¿no? Simplemente se me pegó, ¿no? Cuando hablo de aprendizaje, sí es un proceso consciente. Es un proceso en el cual yo tengo en este momento la conciencia de entender que este es un verbo y este es un sustantivo y esto se comporta así y hago un análisis. Entonces, Stephen Krashen dice, los niños pequeños, y yo les voy a decir ahorita un dato que es discutible porque hay muchas teorías al respecto, más o menos hasta los 10 años se considera niño. Vuelvo a decir, hay teorías muy diversas, pero cuando uno es niño adquiere el idioma. Es más fácil que adquiera. No necesita el proceso de aprendizaje tal como nosotros lo conocemos. Esta es una necesidad del adulto que se lo trae al mundo del niño y él muchas veces ni siquiera tiene la capacidad de hacer este análisis sobre la lengua. Entonces, él dice, los niños adquieren, los adultos, bueno, después de los 12 años más o menos, ¿no? Por decirlo así, pero en general, la estructura de la mente de un adulto necesita este aprendizaje ordenado, consciente, explicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que ustedes, pues, lo sepan distinguir y que no quiere decir que no haya nada de adquisición para adultos ni nada de aprendizaje para niños, sino simplemente entender cómo se hace y cómo se da un balance ahí. El segundo elemento o hipótesis de Krashen habla del input comprensible. El input es el insumo, es el arranque de un proceso de aprendizaje, es el estímulo con el cual nosotros nos encontramos para aprender el idioma. Entonces, el estímulo, según lo que yo transmito en mis cursos, tiene que ver con el texto, el conocer el idioma como se comporta naturalmente. No traer una palabra sin contexto, no es solamente lo que el maestro dice. El encuentro con textos que son auténticos, que demuestran que así se comporta el idioma, ese es un buen input, ¿no? Una canción, un cuento, un reportaje, un clip, ¿no? Una encuesta, muchas veces muchas cosas que vemos en internet, luego una publicidad. Todo esto se considera como el input y dice Krashen que el input idealmente tiene que ser comprensible. Esto de creer que yo le traigo un texto donde no conoce ni una sola palabra y con eso se va a enganchar, no es algo que pasa, no es natural, que no nos podemos enganchar o comprender algo que no tenemos un punto del cual sostener esa relación con el texto. Yo, si voy a presentar un texto, lo que dice Krashen es que idealmente presente un texto que en un porcentaje sea comprensible. Y yo, Dafna, digo de la experiencia que por lo menos un 60% sea comprensible, que las palabras o el contexto sea conocido. Otra hipótesis de Krashen es la del filtro afectivo. Él dice que si el canal para aprender está abierto, si hay una intención y motivación por el aprendizaje, va a suceder un aprendizaje. Quiere decir que muchas veces el filtro de las personas están cerrados y entonces no aprenden porque pues no hay esa acceso a aprender o a ver eso. Y eso nos pasa muchísimo, y aquí ustedes me van a dar la razón, cuando trabajamos en un colegio donde el niño pues no eligió el idioma, sino que lo eligió el colegio o sus papás, y pues nosotros tenemos que encontrar la manera de cómo hacérselo atractivo y que el filtro afectivo esté abierto. Muy bien, otra hipótesis es la del monitor, que se
aquí se refiere a un monitor interno, no externo, sino que yo como persona, como desarrollo mi propio monitor, que es aquel que me dice si voy bien o voy mal, si lo estoy diciendo correcto o incorrecto. Y la quinta teoría o hipótesis de Krashen es la del orden natural, que dice que para enseñar un idioma hay un orden natural para primera lengua y hay un orden natural en segunda lengua o lengua extranjera. Muy bien, no voy a... no sé por qué hay unas marcas, perdón, aquí está. Bien. Entonces, cuando nosotros enseñamos y pretendemos trabajar con un proceso efectivo de enseñanza, pues consideramos las 4 competencias lingüísticas, cosa que también seguramente ustedes ya conocen, que son las 2 competencias receptivas y las 2 competencias productivas. Las 2 receptivas son las 2 que trabajan sobre la comprensión, la auditiva y la lectora. Estas 2 lo que finalmente están haciendo es, como decía hace rato, es emprender el proceso, iniciar el proceso de aprendizaje de una lengua a través de los textos, a través de los estímulos. Y por eso se vuelve receptiva, porque yo como estudiante de lengua estoy absorbiendo el texto, estoy viendo el idioma, pero todavía no hice nada con él. Para que yo aprenda a partir de estos textos, tiene que pasar todo un proceso, tiene que pasar muchas cosas. Entonces, yo lo primero que hago es exponerme al idioma a través de las competencias receptivas, que son la auditiva y la lectora. Al final del proceso, voy a llegar a la producción y voy a demostrar que aprendí a través de algo que se llama el output, y es a través de mi comunicación oral y escrita, ¿no? Que conocemos como hablar y escribir. Y nosotros tomamos un ejemplo de un input, bueno, escogí uno de hebreo y a propósito les voy a dar 2 ejemplos rápidamente. Yo sé que muchos de ustedes no conocen el hebreo y no voy a tener tiempo ahorita de darles una clase de hebreo, pero lo que quiero hacer con estos 2 ejemplos es primero recalcar la diferencia entre un material que es auténtico y un material que no es auténtico. Ahora, el material no auténtico, que es aquel que alguien escribió con la intención de que enseñar un idioma y no se comporta de manera natural, no es malo, simplemente tiene sus momentos dentro del proceso o tiene sus propios objetivos de enseñarlo de esta manera. Entonces, yo lo que digo es que lo ideal es que nosotros podamos pues balancear entre materiales auténticos y materiales no auténticos. Entonces, vamos a tratar de, si me permiten rápidamente, les voy a pedir que traten de identificar a la hora de escuchar este material alguna de las palabras que están arriba. Shalom, shalom, que ya supongo que la mayoría sabe que es hola o saludo en hebreo. Naim meod, que es mucho gusto, Naim meod, hasta arriba lo tengo en fonética, y Shmi, que es mi nombre, Shmi y el nombre. Entonces, bueno, es como un ejercicio. En un ratito vamos a hablar un poco más de los ejercicios del input, pero tratemos de identificar alguno de estos. Repito, Shalom, Naim meod y Shmi. Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros vemos esta marca azul, voy a tratar, ¿me permiten un segundito? Un segundito, voy a tratar nada más de que no se vea esto. Bien. Ok, vamos a empezar a verlo desde más o menos la mitad, porque ella habla en realidad del clima, pero yo lo que quiero es que tratemos de visualizar esto como un material auténtico, cómo se comporta. שלום רחל. אילי. איך קוראים לך? מייקל. איך קוראים לך? שלום שלמה.
על שם שלמה המלך. תומא, מאיפה אתה? בלונדון באנגליה? ואתה גר בארץ? לא, באנגליה. מקונגו, אבל פה בתל אביב, אני גר בתל אביב. אתה מתל אביב? אני מפתח תקווה. Muy bien. נהריה, אני גר בירושלים. Finalmente, es un pequeño ejemplo que quería compartir con ustedes, demostrando que es un material auténtico. Quiere decir que la gente se comporta de manera natural, que el tono, el ritmo, todo es muy natural. Eso es una cosa importante que un alumno de segunda lengua se encuentre en cualquier idioma, en español, en francés, en cualquier idioma, lo puede identificar. Y nuestra labor es mandar al alumno en el input a buscar cierta información. No se asusten, ¿no? Estoy segura que la mitad de ustedes está pensando, híjoles, ¿y cómo le voy a hacer con los alumnos que son de nivel básico? ¿Cómo me enfrento a esto? Bueno, los mando a buscar ciertas palabras, como ahora hicimos, en forma muy, muy simple y rápida, pues donde viste que dice Shalom, donde dice Naimeod, si aparecieron otros elementos. El segundo material que les quiero compartir, que es un ejemplo también, es este. שמי מיכאל. נעים מאוד. את לא מדברת עברית? אני מדברת רק קצת עברית. Ok, este ejemplo, bueno, no lo puse todo, si quieren lo regreso un poquito, perdón. למה אתה עובד רק בערב? כי בבוקר אני לומד עברית באולפן. אני עולה חדש. מה שמך? שמי שרה. Ok, entonces, como ustedes pueden ver en este segundo ejemplo, bueno, el ritmo es diferente, la manera es diferente. No es malo, es muy bueno para los alumnos que están iniciando, necesitan cosas pausadas, etc. Pero no los podemos privar de material auténtico también, porque entonces nunca van a aprender cómo se comporta el idioma y cuando se topen en el idioma, en su entorno natural, pues nunca van a poder interactuar. Muy bien. Entonces, el input es la exposición al idioma auténtico y se hace a través de lo auditivo y la parte lectora. Ahora les presento este proceso de adquisición que está desarrollado por Bill Van Patten y otros también lo han trabajado y lo han desarrollado. Este proceso de adquisición tiene 4 fases, 4 etapas. Como ustedes pueden ver, tienen el input, el intake, developing system y output. DS es developing system. Repito, input, intake, developing system y output. El input, como ya lo presentamos, es el inicio del proceso y ahí es donde tenemos el texto, el estímulo y con eso arrancamos el proceso. El intake es el interiorizar, ¿no? Es el practicar, es el, ahora sí que tomar el idioma que sacamos del input y lo estamos practicando, lo estamos ejercitando para que se le quede al alumno. Developing System es la parte del análisis gramatical, estructuras gramaticales. Ahí nos detenemos para decir, ok, ya tenemos ejemplos, ya los vimos en el input, ya vimos en el intake, ahora hagamos un análisis gramatical de cómo se comportan esos ejemplos, para después poder hacer integración de todas las etapas y lograr un output. Les voy a dar un ejemplo. Traje este video, alguno de estos videos, trabajo el input dentro de la comprensión, saco de ahí las estructuras de cómo saludamos, de cómo nuestro nombre, cómo nos presentamos, etc. En el intake voy a hacer ejercicios para que al alumno se le quede la información, ¿no? Que practiquen en parejas, que lo escriban, que lo vuelvan a decir, que lo repitan, hagamos juegos, todo lo que necesito para el intake. Developing System, le voy a hacer ver al alumno que en femenino y en masculino se dice diferente. Ma shmech, ma shimcha. Ahí hay diferencias. Y en output, ya voy a pedirles que hagan su propio diálogo que está basado en el ejemplo que vieron, ¿no? Entonces ya pueden hacer de su propia
cosecha, el alumno que tenga mucho más elementos en el idioma, pues va a poder producir mejor que el que no. Y el que no va a producir mucho, ¿qué creen que va a hacer? Se va a guiar en el ejemplo que vio y pues va a copiar muchas cosas de ahí, lo cual no es malo porque está en un nivel muy básico y lo necesita. ¿Qué pasa entre el input y el intake? Entre el input y el intake hay algo que se llama procesamiento del input. Necesito tomar del input, del texto, el idioma, procesarlo y empezar a trabajarlo y a practicarlo. ¿Qué pasa entre el intake y el development system? Hay una acomodación y reestructuración de toda esa información que tengo en el intake. ¿Y qué pasa entre el developing system y el output? Pues ahí pasa un proceso, un acceso y procesamiento hacia la producción, todo lo que hago para poder integrar todo y poder accesar después a una producción. Es muy importante la etapa, todas las etapas son fundamentales, pero en la práctica lo que veo en los colegios, lo que veo en las clases de adultos o en todos los ejemplos que he visto, ¿qué pasa entre el input y el intake? Muchas veces maestros toman el texto o lo abandonan demasiado rápido o lo siguen demasiado tiempo. El texto finalmente hay que entender que nos sirve como para tener un ejemplo del idioma. Nos está permitiendo sacar ejemplos del idioma y de ahí seguir trabajando con ellos. Entonces, es el insumo en contexto. Es muy importante que todo lo que hagamos sea en contexto. Seguramente ustedes ya lo han escuchado y lo han visto. Y de ahí lo que estamos realmente haciendo en estas dos etapas, después del input hacia el intake, es la capacidad de memoria operativa. Todas las conexiones, el análisis de la parte del significado de la lengua. Ojo, la lengua no entra a través de las formas. Uno no aprende con las formas. Muchas teorías lo sostienen y tengo muchas discusiones con gente que considera, con teóricos y con gente que investiga, que aún considera que el idioma empieza con una estructura gramatical. Eso no es cierto. Uno aprende a través del significado. Yo puedo entender una frase que me diga cualquiera de ustedes de francés o un idioma que yo no domino, y voy a entender palabras y probablemente entienda el mensaje y no tengo idea de gramática en francés y no lo necesito. Entonces, es importante entender que lo primero, y por eso primero está el intake, que trabaja la interiorización del significado, y solamente después viene el developing system, que pretende hacer el análisis gramatical. Esta etapa del intake es fundamental porque es la que va a ayudarnos a que las cosas se queden a largo plazo. Muchas veces veo en los colegios que los maestros traen un input precioso, hacen ejercicios preciosos, me enseñan unas evidencias muy bonitas de producciones de output, y después de un año o dos, los alumnos no pueden ni decirme ni cómo se llaman en hebreo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que no trabajaron de manera adecuada. No hubo suficiente intake para que realmente se quede la información registrada a largo plazo. No hubo práctica constante de intake tampoco en otros momentos del proceso. Bueno, aquí hay muchos elementos que en una hora obviamente no les puedo compartir todas las teorías, pero hay que entender eso. El intake es el que nos va a ayudar a que mientras más ejercicios hagamos, más se va a quedar a largo plazo. Entonces, en el proceso tenemos el input, que trabaja la comprensión, el acercamiento al idioma auténtico y relevante. El intake, que su papel es ejercitar, practicar, repetir el lenguaje, perdón, un segundito. Es relevante para que sea relevante para el uso y para el significado. El developing system, que tiene
el objetivo de ejercitar, practicar, repetir estructuras gramaticales después de que ya tenemos suficientes ejemplos del intake. Y el output, que es la aplicación y la producción. Muy bien, otro factor que tiene que ver, porque yo les hablé de un proceso de aprendizaje, que finalmente ese proceso se va a desplegar sobre varias clases. Yo en una clase de 45 minutos o de 1 hora y media o lo que tengan, pues obviamente no puedo hacer todo el proceso del input al output. No puedo presentar un texto, trabajar la comprensión, hacer todos los ejercicios, hacer la parte gramatical y al final pretender que haya un output. Sí lo puedo hacer, pero es aparente, ¿no? En 1 hora y media no hay suficiente tiempo para que todo el proceso se dé. Entonces, en realidad, el proceso se va a reflejar en varias clases. Y aquí hay un modelo de estructura de clase en la cual, en esta clase, empezamos con un calentamiento. El calentamiento tiene el objetivo de regresar a conocimientos previos, no empezar la clase con una enseñanza nueva, sino que rescato lo que ya saben. Ya saben cosas de comida, aunque mi tema actual sea el tema de la familia y mis alumnos saben la comida, pues voy a hacer un ejercicio de la comida, porque si no lo hago constantemente, en 2 años no van a decir nada de la comida. Solamente me van a decir lo que vieron ese día. Entonces, el calentamiento tiene esa función de regresar a todos los temas anteriores y que sea algo que el alumno produzca desde su conocimiento previo de manera natural, de manera interactiva. Puede ser diálogos, por ejemplo, saquen papelitos y a cada pareja le toca otra situación. Unos están comprando no sé, un vestido para un evento, en otro están yendo al mercado, los otros, ¿no? Depende de los temas que sepan. Entonces, el calentamiento tiene una función muy importante de sacar el idioma que tengo. Y, ojo, la idea del calentamiento no es corregirlos. No empiecen a corregirlos. Porque cuando corregimos a un alumno, cuando está tratando de juntar palabras para una idea, los perdimos porque empezamos. No, no se dice así, se dice así. No, acuérdate que esto es pasado y esto es futuro. Entonces, de alguna manera la idea es que saquen el idioma, se diviertan en el idioma y yo como maestro me anoto todos mis comentarios de qué tengo que reforzar después. La segunda parte de la clase, perdón, el calentamiento puede ser 10 minutos, por ejemplo. El reforzamiento puede ser otros 10 minutos y ahí sí puedo considerar un tema gramatical específico el cual quiero reforzar y quiero que sí haya exactitud, que haya ¿no? Lo que ustedes conocen como todos los ejercicios de completar, que haya de preguntas cerradas, que haya una sola respuesta correcta. Y solamente después de 20 minutos empiezo a enseñar algo nuevo, ¿no? Este es un modelo que viene a decir, fíjense, ¿cuánto tiempo le dedico al conocimiento previo para poder ahí sembrar algo nuevo? Entonces, la enseñanza, ahí es donde podemos insertar ese proceso de aprendizaje del input al output, donde el primer día o la primera clase, pues me dará tiempo a lo mejor solamente del input, solamente conocer un texto. Y en la segunda clase solamente el intake, que es practicar el lenguaje que salió del texto. Y otro día el análisis gramatical y otro día el output relacionado con el texto, ¿no? Entonces, es un proceso, de alguna manera puede ser una tabla como a lo ancho y a lo largo, horizontal y vertical, que se vaya componiendo la semana. El cierre es el momento en el cual trato de integrar lo nuevo y lo conocimiento previo para terminar con algo ligero, un juego, para ver, ok, entonces ahora digamos que viene alguien a conocerlos y cada uno dice algo sobre uno, se presenta, entonces uno va a decir Shmi, el otro Naim Meod y el otro Shalom y lo que aprendieron.
Muy bien. Entonces, resumiendo un poco, para dejar un espacio también para preguntas, resumiendo un poco mi propuesta, bueno, entre muchas otras, pero lo que alcanzo a decir el día de hoy, es que los secretos de un proceso efectivo tienen que ver con definición de los niveles y poder avanzar de un nivel al otro. El que ustedes tengan la capacidad de definir dónde están sus alumnos, cuáles son sus capacidades en la lengua y hacia dónde los van a llevar después de un año, semestre, unidad o lo que sea, eso es lo que los convierte a ustedes en un maestro más efectivo de idioma. Los ejemplos que traemos de la lengua que sean auténticos, como dije, no es que se prohíba o no digo que no se pueda usar cualquier tipo de programa y cualquier tipo de texto, pero lo ideal es que se encuentren con bastantes textos auténticos de la lengua como se comporta naturalmente. Exponerse al idioma. Si no expongo al alumno al idioma, y ojo, los programas que usamos, que son muy buenos, los de, no, se me fueron, Duolingo o cualquier ese tipo de programas, no siempre traen la exposición al idioma, lo que traen es muy buen intake, tienen muy buen intake. Entonces hay que ver y no caer en la cuenta de pensar si alguien solamente hace intake, pues le faltó el input y le faltó el output. El proceso del input al output, como se los presenté, que bueno, es toda una teoría, hay que aprenderla, hay maestros que trabajan con nosotros que finalmente es algo que lo tienen que aprender, cómo desarrollar cada fase, qué tipo de ejercicios, etcétera. Y la práctica para interiorizar, como dijimos, el INTEC es fundamental para la memoria a largo plazo. Y que la clase esté basada en conocimiento previo y no pretender, ¿no? De repente tengo maestros que dicen, ay, es que le enseñé 20 palabras hoy y se siente muy orgulloso porque enseñó 20 palabras, pero yo no sé si de esas 20 palabras realmente pues se quedaron. Yo prefiero que enseñen 3 y que sí se queden, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el balance siempre de lo previo y lo nuevo. Y bueno, con eso yo finalmente termino mi presentación. Comparto aquí esto y bueno, abro estos 15 minutos más o menos o 17 minutos para que si alguien quiere de manera ordenada pedir la palabra y hacer una pregunta que pueda ser de interés de todos. No sé si por ahí no veo a todo el mundo. Aprovecho que no es un grupo tan grande. Luego tenemos grupos de 100 o de más personas, pero aquí todavía más o menos podemos ver. Si quieren levantar la mano del Zoom para que yo identifique a las personas que quieren preguntar o comentar. Bueno, veo que hay ahí alguien se llama Centinela. Rodrigo. Ok. Entonces vamos, Centinela, Rodrigo y no sé si alguien más. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan por ahí? Sí. Muchas gracias. Bueno, agradecerle su aporte que nos está proporcionando para todos los que estamos en esta área. La metodología que nos propone también puede aplicar para idiomas que no son, digamos, como hebreo, que no utilizan el alfabeto latino. Considero que a lo mejor la mayoría de nosotros que trabajamos en escuelas de idiomas son latinos. Por ejemplo, también se puede aplicar para los del alfabeto cirílico, o por ejemplo ahí con ustedes con hebreo, o tendría que haber alguna variación por ahí. Bueno, espero haber escuchado bien porque se cortaba un poco el internet, pero finalmente lo que yo estoy compartiendo con ustedes son principios generales, no necesariamente tiene que ver con un idioma específico. Obviamente cada idioma pues tendrá sus propias cosas específicas, pero en formas generales el proceso de enseñanza, el input, el output, el exponerse al idioma, escuchar el idioma cómo se comporta,
todo eso que dije aplica a cualquier idioma, siempre y cuando estemos hablando de una lengua que estamos adquiriendo, que no es la primera lengua, ¿no? No sé si contesté. Sí, muchas gracias. Ok. Rodrigo, por favor. Hola, Dafna. Muchas gracias por tu presentación. Realmente estuvo muy interesante. Compartimos el hecho de que los dos enseñamos hebreo, pero creo que esta pregunta se puede extender a los que enseñan otras lenguas también. ¿Cómo se hace para evitar el traducir, que muchas veces queda como último recurso en una clase y especialmente en los niveles más bajos? Más aún cuando se presentan diferencias léxicas tan grandes como entre un idioma latino y el hebreo, por ejemplo, que no pasa tal vez entre el inglés y el español, donde el alumno puede apreciar, digamos, ciertas similitudes. A mí se me presenta eso muy a menudo en clase y yo trato de evitar lo mayor posible el traducir, y a veces se hace inevitable. Sí, es una excelente pregunta. Es un tema que se repite porque hay muchos profesores que usan esta estrategia creyendo que están logrando algo que no logran. Y lo digo con todo respeto. Para mí, la traducción... Pienso lo mismo. La traducción es una estrategia para, por ejemplo, practicar. Si el alumno es el que traduce, entonces algo sucede en el alumno. Él está aprendiendo porque está traduciendo y está usando una estrategia. Si el profesor está traduciendo, no pasa nada. No estamos enseñando absolutamente nada. Y eso es un error que para mi gusto caemos los maestros, porque es una necesidad del maestro, de sentirse seguro de que lo están entendiendo. Entonces, en lugar de diseñar como ejercicios de acercamiento al idioma, optan por traducir, lo cual no enseña el idioma. Esa es mi forma de ver las cosas. Gracias. Perdón, nada más para a lo mejor ahondar un poco en el tema, realmente el secreto es qué hago con el input. Traigo un texto, ¿cómo hago para que el alumno se acerque hacia el texto? Tiene que ver con lo que yo diseño, en qué le voy a decir que rescate del texto. ¿Qué le pido? No es la lista de preguntas abiertas nada más. Puede haber muchísimas estrategias de cómo acercarnos a un texto. Yo muchas veces digo que el texto y el alumno es cuando queremos acercar una pareja, ¿no? Es como, ¿cómo hacemos para que haya una armonía entre el texto y el alumno? Entonces, la armonía tiene que ver con lo que yo como profesor diseño para que esto suceda. Entonces, yo primero lo mando a buscar información muy sencilla, que él se sienta cómodo, que la encuentre fácilmente. Le pido que, por ejemplo, si es una información que viene, cosas que pasaron en la mañana, en la noche, le puedo dar una tabla y que me acomode la información y que rescate de ahí la información. Primero trabajo con la información conocida y solamente poco a poco lo introduzco en la información nueva, muy, muy dirigido. O sea, hay unas formas de llegarle al texto sin tener que traducir y sin tener que hacerlo tan frustrante, ¿no? Este proceso. No sé si alguien más quiera preguntar, comentar. Mi nombre es Alejandro Díaz. Gracias por... ¿Qué tal? Sí. Muchas gracias. Es muy interesante su tema. Yo no soy maestro, yo soy intérprete médico. Trabajo en línea desde casa. Y me invitó un amigo que da clases con una universidad en China, dando clases a alumnos para enseñarles inglés. Ah, muy bien. Pero son niños chinos que no tienen mucho acceso al idioma inglés. Yo soy pues bilingüe, yo crecí en Estados Unidos y yo tengo un nivel de inglés C2 y soy especialista en términos médicos. Bien. Y yo tengo esa inseguridad y por eso quise acercarme con usted hoy
porque yo nunca he enseñado y sí, como decían ahorita, pues está el recurso de traducir o de interpretar, pero en caso como yo que no tendría yo acceso al idioma chino o el idioma es el tradicional, es el cantonés y el otro es el mandarín, el más moderno. Entonces ahí como si yo quisiera adentrarme al mundo de la pedagogía, de la lingüística, de la semántica o de tratar de ayudar a un alumno a que conozca un idioma, ¿cómo podría yo evaluar si el alumno está o no adquiriendo algo del idioma que quiero transmitirle, estimada? Sí, muy bien, pues muy interesante, Alejandro, lo que hace. Finalmente, nosotros evaluamos al alumno, sobre todo en el modelo que nosotros trabajamos con ACTFL, y sobre todo porque trabajamos con un modelo, un enfoque que se llama nocional funcional. Estoy traduciendo del inglés porque en español suena raro, pero así es funcional. The Proficiency Approach se llama también. Sí, sí conozco muy bien, sí. Bien, entonces finalmente como evaluamos es a través de las producciones del alumno, porque finalmente decimos que si tiene un idioma pasivo, ¿no? Y no lo sabe pues expresar, pues no lo sabe usar y entonces no sabe el idioma. O sea, yo no sé si sabe el idioma si no se puede comunicar conmigo. Entonces yo creo que es importante ver eso. Hay varios programas. Nosotros en la universidad, por ejemplo, lo que hacemos es que damos este diplomado, que es un diplomado, ahora les comparto la información, que lo que pretende no es trabajar la parte lingüística muy específica del idioma, ¿no? Cada uno viene con su idioma. Yo lo que hago es rescatar las teorías, metodologías, principios de aprendizaje y cada uno lo puede ir aplicando con sus ejemplos. Los ejemplos que doy en este curso, en este diplomado, son en español. Yo traigo ejemplos del idioma español y con eso. La verdad es que puedo traer también el inglés porque domino los dos idiomas y lo puedo hacer con esos dos idiomas. Conozco un poquito de francés, pero no como para traer ejemplos, pero muchas veces en el curso podemos pues traer diferentes ejemplos de idiomas, lo cual hace muy rico también esa parte. Si quieren visitar la página de ACTFL, así se los escribo. ACTFL, ACTFL, buscan en internet, ahí viene, de hecho hay también ejemplos, es una página de muchas, están todos los idiomas, está el chino, el japonés, o sea, todos los idiomas. Es muy interesante poder ver. Y bueno, yo les comparto rápidamente aquí, si me permiten, ya les estoy, perdón, un segundito, nada más para que sepan de nuestro curso, nada más que no me estoy pudiendo salir de lo anterior, permítanme tantito, ya está, ok. Entonces yo les quería nada más compartir esta información a los interesados, que es el curso que nosotros enseñamos, enseñanza de segunda lengua, lengua extranjera. Hay cosas diferentes, pero muchas cosas son parecidas. De la teoría a la práctica, es un diplomado que arranca en febrero, el 4 de febrero al 3 de junio. Son 16 sesiones. Una vez a la semana nos vemos por 1 hora y media, de 4:30 a 6. Es una modalidad sincrónica en línea como ahora y con algunos ejercicios prácticos donde ahí cada uno lo puede llevar en su quehacer cotidiano en el idioma que enseña. Bueno, aquí está la información completa. Tiene un costo de 10,000 pesos todo el curso, el diplomado, con un diploma que otorgamos de la universidad. Y bueno, algunas facilidades, si ustedes se comunican con la universidad, les dirán los descuentos o etcétera. No sé si tienen más dudas de tipo pedagógico, algo por ahí. ¿Alguien más que quiera preguntar, aprovechar para algún tema de los que vimos hoy? Por ahí veo a alguien, ¿sí? Wolf.
Sí. Sí. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo tengo una duda. En realidad, la forma en que mis alumnos han avanzado para así hablar es todo el tiempo les pongo mucha práctica y ellos hablan y poco a poquito agarran más vocabulario, etc. Lo que me cuesta combinar es que tienen una parte de estructura y sí, siempre volvemos a regresar y regresar, porque como la enseñanza que doy es más como un baile que como información, 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 porque así es como yo aprendí volver y volver y volver hasta que ya. ¿Qué idioma enseñas, perdón? Enseño inglés, español y francés. Ah, ok. Mi pregunta es, ¿cómo combinar entre la estructura y regresar otra vez a que sí todo eso lo practiquen? Porque yo les hago muchas preguntas de diálogo, pero no logro como integrar estructura y práctica. O sea, toda la información la pongo en una sección de la clase, la práctica la doy en otra, pero que los dos hablen o que yo vea cómo sí están en esta parte de estructura y práctica y sí no logro. Si entiendo bien la pregunta, la estructura, te refieres a la parte que son las estructuras gramaticales, digamos. Exactamente. Enseñé una estructura y ahora quiero verlo plasmado, reflejado en lo que hablan, ¿no? Y eso no siempre pasa. No. Es más, muchas veces no pasa en todos los idiomas. No pasa. Claro, porque les voy a explicar por qué. A lo mejor si lo entendemos, nos ayuda un poquito. Cuando uno está produciendo, lo que está utilizando en la mente, lo que está haciendo, es buscar las palabras desde su significado. O sea, lo que está haciendo es unir algo así como yo, ir, querer, comer, ahora, hambre, restaurante, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo. Está buscando las palabras que conjuntamente le hagan algún sentido de mensaje. No va hacia las estructuras. Después, en segundo término, ya podrá buscar las estructuras y ahí es donde entra el monitor. Mientras más conocimiento tenga de estructuras, él solito va a decir, no, espérame, no, yo quiero comer en un restaurante porque tengo hambre. O sea, digamos que yo creo que tiene que ver con permitirle a los alumnos que de primera instancia hablen y saquen su idioma, pero después hacerlos conscientes de que desarrollen su monitor interno y que sean capaces de solitos autocorregirse, porque ese es el gran secreto del monitor. No que yo los corrija, que ellos se autocorrijan. Sí. Ay, qué bueno, quizá hago ejercicios de autocorrección, ¿no? Ahí exacto, que ellos solitos para que desarrollen su monitor. Que se graben, por ejemplo, pueden grabarse. Sí. Y entonces... Les pongo muchísimos mensajes de WhatsApp para que me hablen, porque así es como yo aprendí. Claro, pero después que ellos hagan el análisis y que inclusive puedes darles lo escrito como debe de ser y que ellos autorrevisen si realmente lo dijeron bien y dónde se equivocaron y que se vuelvan a grabar diciéndolo correctamente, ¿no? Súper, entonces me faltan ejercicios de monitor. Muchas gracias. De nada, suerte. Muy bien, pues señores, un minuto más, ¿quién quiere? Porque me voy a tener que disculpar, tengo otra actividad. Sí, Yair, David. Sí, nuevamente yo, no se me cambió el nombre. Exacto. Sí, para preguntarle, también nosotros trabajamos con muchos niños pequeños entre 5 o 6 años de edad. De las 4 áreas, ¿cuál recomienda usted en su experiencia reforzarles más a esa edad? ¿El input, el intake, el development system o el output? Muy bien, súper buena pregunta. En los niños pequeños no se da de la misma manera este proceso porque en realidad su output no es un output, no es una producción real. Lo que le pasa a los niños es que en realidad se quedan en el intake. O sea, lo que se hace mucho es input, intake, input, intake. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es reproducir, no producen realmente, sino que copian y entonces como que lo que aprendieron lo van a volver a decir tal cual, casi. Por eso es un intake, no es un output. Entonces, ahí es donde se tienen que enfocar, que haya mucha producción, que canten las canciones, que no sepan ni la mitad de lo que dicen, no importa, que las canten, y luego de ahí rescatamos cosas muy acotadas que las tengan que decir de manera muy clara en un contexto.
Sí, también tenemos bastante experiencia en eso, porque en todos los colegios con los que trabajamos, ahí tenemos pues esa situación, ¿no? Que cómo podemos lograr que el niño pequeño diga algo y hable en el idioma, ¿no? Porque muchas veces pues canta las canciones, pero no puede entablar una conversación, es muy acotada. Pero hay que verlo así, no pretender que llegue el output verdaderamente. Solamente muy pocos niños que a lo mejor por su madurez o interés, pues llegan más adelante. Muchas gracias. Una pregunta rápidamente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El diplomado es usted quien lo da, lo imparte? Sí, en este caso sí, este diplomado lo imparto yo, todas las sesiones, y bueno, la asesora es la que trabajó conmigo en el desarrollo, es una asesora de la Universidad de Middlebury en Vermont, en Estados Unidos, donde yo ahí estudié una de las maestrías, la de segunda lengua, y bueno, sí, la imparto yo. ¿Usted cree que esa parte de aprender de usted ayudaría a cualquiera de nosotros a tomar esas técnicas para enseñar cualquier otro idioma? Si no lo pensaría, no lo ofrecería. Sí, considero que este diplomado lo que les va a poder dar son... conozco muchos programas que hay de maestrías, diplomados, de lingüística. Muchos de ellos están enfocados a ciertos idiomas, ¿verdad? Está el de cómo se enseña inglés, cómo se enseña español, etcétera, y los respeto y son muy buenos. Yo lo que vengo es a entregarles aquí desde la práctica y desde una visión de práctica con teoría, cómo son los secretos, cómo son las cosas que sí vemos que en el día a día funcionan y son aplicables a cualquier idioma, independientemente de la estructura del idioma. Ustedes saben que Noam Chomsky es uno de los primeros que habló sobre segundas lenguas, sobre la lengua. Él dice que tenemos un mecanismo para aprender este idioma, cualquier idioma, y que todos los idiomas finalmente tienen un mecanismo muy parecido. Entonces, en principio, lo que funciona en un idioma en cuanto a la parte didáctica podría ser aplicable a otros. No me metería en cuestiones de la estructura del idioma, porque no conozco todos los idiomas, y los que conozco, pues tampoco soy experta en enseñanza de inglés, simplemente lo hablo. Entonces, sí que considero que puede ser efectivo, María Isabel. Muchísimas gracias. De nada. Muy bien, señores.